¿Qué tal? ¿Cómo están? Una semana más con todos ustedes. Bienvenidos a Las Cuentas Claras, aquí en Telemiño. No me digan que durante las últimas jornadas no han oído hablar ustedes de situaciones poco menos que apocalípticas en cuanto a suministros de energía eléctrica. El famoso apagón austríaco, las consecuencias que eso puede tener en situaciones como las que vivimos aquí en España. ¿Qué hay de cierto? ¿De qué estamos hablando cuando abordamos todas esas cuestiones? Bueno, en el programa lo vamos a plantear y lo vamos a plantear ya mismo, pues con una charla con nuestro colaborador de cabecera, nuestro economista de cabecera, Raúl González, al que ya saludo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola. A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido todo este torrente de noticias que estamos viendo, leyendo todos los días en relación a eventuales apagones de dimensiones apocalípticas? La verdad es que a nivel España no tiene sentido, es decir, un poco lo que nos están transmitiendo. Te lo pido que lo vuelvas a repetir. En España es muy difícil que nos quedemos sin energía, pues por ejemplo una semana como plantean los austriacos. Y voy a poner un ejemplo que hemos sufrido hace poco, Filomena. Filomena fue para un sistema eléctrico un estrés muy grande, es decir, la mayor parte de España estaba en una temperatura muy baja, necesitaba mucha energía, se calcula que se necesitaron unos 40.000 megavatios hora y el sistema los dio. No hubo problemas de apagón en todo el sistema español, todas las empresas trabajaron y todo el mundo funcionó. Fue una de las mayores demandas que España tuvo en 30 años y en ningún momento tuvimos la noticia del apagón. Tuvimos la noticia del frío o tuvimos la noticia de que los trenes no podían pasar por la nieve, pero en ningún momento le faltó energía a toda la península ibérica, en ningún momento le faltó energía a ninguna empresa de España. Si tuviésemos que hacer, digamos que los test de estrés, que también se hicieron a la banca, si hubiese que hacer un test de estrés europeo para las infraestructuras eléctricas de España, ¿la superaría con nota? La superaría con muy buena nota, por varios motivos. El primero, la diversidad. Nosotros tenemos hasta 10 fuentes de energía diferentes, desde la eólica hasta la nuclear, pasando por todo el aprovechamiento que tenemos de agua, el aprovechamiento solar, y además somos uno de los países que mejor infraestructura tiene para recibir gas. Es decir, el famoso gas, el caso austríaco, que es una dependencia completa de un gasoducto, en nuestro caso no es así. Tenemos un gasoducto con Argelia y después tenemos una red de puertos que han sido capaces de desarrollar una infraestructura suficiente para recibir cualquier tipo de gas licuado del mundo. Es decir, podemos comprar en Estados Unidos, podemos comprar en Rusia, pero podemos comprar en cualquier país del mundo vía barco. Con lo cual tenemos un sistema, por un lado, desde el punto de vista, digamos, de la oferta, muy variado, y por otro lado tenemos una red eléctrica que funciona muy bien y que funciona en malla, es decir, de un punto a otro no solo pasa por un cable, pasa por otros 5 cables diferentes. Si un cable se rompe, tenemos otros 4 para que generen la electricidad y que procedan la electricidad a cualquier punto de España. Estamos hablando, a fin de cuentas, de problemas políticos, de geopolítica, de geoestrategia, de cosas muy que se escapan, digamos, que a las entendederas del común de los mortales, de los cuales evidentemente sí. Me cuento. Estamos hablando, por lo tanto, de problemas de naturaleza, incluso de relaciones entre los estados y de intereses creados, más que de déficits estructurales. Es decir, no es que queramos ir a un sitio a coger fruta y la fruta no la hay. Entendido. Es un problema de a ver en qué condiciones te vendo esa fruta. Sí, aquí hay dos, como si el ejemplo puede valer. Sí, el ejemplo vale muy bien. Vamos a poner el ejemplo habitual del gas ruso. Rusia puede tomar 2 decisiones, no vendértelo o vendértelo muy caro. Está decidiendo la segunda, que está vendiendo a precios muy por encima de los últimos 10 años, como Rusia, evidentemente Estados Unidos y cualquier otra potencia, incluso Argelia, con la que tenemos muy buenas relaciones, nos está cobrando mucho más por el precio del gas que teníamos antes. Es decir, no es un problema, digamos, del ABC de la tecnología o del ABC del desarrollo, sino que más o menos es un problema de geopolítica y una segunda realidad, que es que estamos produciendo mucho. Y como estamos produciendo mucho en todo el mundo, pues estamos vendiéndolo o comprándolo del 2020 más lo del 2021, el resultado de todo este proceso es que las empresas tienen que fabricar mucho más, necesitan más energía para fabricarlo y la energía es la que es decir, las refinerías siguen siendo las mismas, las producciones de gas siguen siendo las mismas y por lo tanto es un problema de oferta y demanda. ¿Tiene sentido que se produzcan, como estamos viendo en estas últimas jornadas, situaciones que hacen recordar, por cierto, también un poco a lo de la pandemia, en el sentido de que se vaciaban los supermercados, se vaciaban los sitios donde había papel higiénico? Por lo tanto, sí. ¿Tiene sentido que se produzcan situaciones de desabastecimiento ahora o de compras masivas de hornillos de camping gas y cosas parecidas? No, no tiene mucho sentido. Es decir, tú ten en cuenta
Por ejemplo, de Filomena, 40.000 megavatios. La producción que puede tener España en una hora está entre 90.000 y 100.000. Es decir, en el peor de los casos somos capaces de producir el doble de energía de la que necesitamos en un momento punta. Es decir, no hay un problema energético, no hay un problema de producción, no hay un problema de consumo. España es un país solvente cuando paga sus contratos internacionales de energía, con lo cual nadie nos va a dejar de vender. Otra cosa simplemente es a qué precio vamos a pagar este invierno nuestra calefacción y nuestra electricidad, lo que hablábamos, oferta y demanda. ¿A qué precio lo vamos a pagar? ¿Vamos a seguir asistiendo a una inflación que se va a tener esa escala como la que está teniendo en los últimos meses? Sí, vamos a tener el precio todavía más caro en los próximos 2 meses. Lo vamos a tener más caro porque los precios de futuro, los futuros a los que se vende el gas, a los que se vende el petróleo, incluso el carbón, que Europa está volviendo otra vez a ese carbón, lo que están demostrando es que los precios siguen subiendo y que posiblemente sigan subiendo. ¿Dónde está nuestra esperanza? Que llueva mucho, que haga mucho viento y que haga incluso mucho sol. Es decir, España tiene una gran capacidad de autoproducción, que es ese agua, la producción hidráulica, es ese viento y es ese solar, que si somos capaces de alimentar toda nuestra producción, principalmente de ello, los precios serán menores. Si nosotros tenemos que tirar de las plantas de regasificación, térmicas y demás, el carbón, el petróleo y el gas vienen de fuera y el mercado mundial ahora mismo está desbocado. ¿Cuándo volveremos, si es que volvemos, si se puede decir, que a la situación anterior? Es decir, ¿cuándo podemos tener esto normalizado, controlado y que sea, digamos, que asumible? Cuando ocurran realmente 2 cosas en el mercado, es decir, una es que la demanda se normalice, la demanda mundial se normalice a un nivel medio de producción que estamos acostumbrados, y segundo lugar, que el enorme tapón que hay de la logística en el mundo también se normalice, porque al final estamos hablando de que el gas puede venir en barco, pero los barcos metaneros en el mundo son los que son, es decir, entonces estamos todos peleándonos porque el gas metanero pare en Barcelona y no en Roma, no funciona de una manera. Entonces, un poco en ese sentido, una vez se normalice la demanda, también se va a normalizar la demanda de energía, y una vez se normaliza la demanda de energía, los precios deberían bajar. Quería hacerte una, ya para ir concluyendo, relacionado con lo que acabas de decir, el cuello de botella de las mercancías, esa gigantesca crisis de desabastecimiento y que afecta a todo el mundo. ¿Cuándo crees que se aliviará también ese embudo? Ahí tenemos un problema curioso, porque si tú tienes un ratillo en los grandes mapas de movimiento náutico del mundo, los barcos están ahí, pero están en la puerta de los puertos. Es decir, el problema lo tenemos en los países de destino. No somos capaces de gestionar sobredemanda, no somos capaces de gestionar esa sobredemanda porque estamos teniendo otro problema que puede acabar siendo estructural, que es que aquellos puestos de trabajo que hasta ahora estaban peor pagados no están siendo cubiertos. Entonces, si no somos capaces de cubrir el puesto del camionero, el puesto del señor de la estiba de descarga, del puesto que hace los transportes intermedios entre ciudades para que ese reponedor de turno pueda alimentar la cadena, no vamos a ser capaces de romper ese tapón, porque ese tapón lo que necesita es más mano de obra, más movimiento y por lo tanto ser capaces de asumir esa sobredemanda que hemos tenido por el efecto post-COVID y por el efecto Navidad. Raúl, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y poner ahí un poquito de luz en esa zona de gigantesca sombra que es todo esto, ¿no? Gracias por explicarlo también de una forma clara. Nos quedamos quizá con el gran titular y es que efectivamente esta es una situación a la que hay que ponerle distancia, a la que hay que ponerle prudencia y desde luego a la que hay que ponerle tranquilidad porque las infraestructuras y la capacidad eléctrica de generación, pero también de distribución de la energía, pues está garantizado. Que para eso la pagamos, como decías tú antes fuera de cámara. Sí, para eso la pagamos y para eso la hemos estado pagando 50 años. Pues muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Nosotros continuamos en el espacio Las Cuentas Claras.